Antes de iniciar, acompáñenme en oración para ponernos en manos del Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, a ti sea dada la gloria y la honra debida a tu nombre. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque en tu voluntad hoy nos permites estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que quites cualquier estorbo que pueda impedir para escuchar tu palabra. Bendíceme, Señor, y utilízame como instrumento para compartir tu bendita palabra. A ti sea la gloria, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, antes de iniciar, hoy voy a comenzar un poquito diferente. Antes de abrir el texto que nos toca, quiero contarles un testimonio que pasó esta semana, pero quiero hacer una precisión. Los testimonios no son la palabra de Dios, por lo tanto no tienen autoridad. Y esta predicación no va a descansar en este testimonio, porque tiene que descansar en la Escritura. Pero este testimonio que les voy a platicar tiene que ver con el texto que veremos hoy. Lo que hoy vamos a ver, ¿por qué? Porque este testimonio habla de las señales del cuidado y de la providencia de nuestro Dios. Muchos de ustedes conocen a mi hijo Gabriel. Ustedes saben que nació prematuro, que pasó hospitalizado semanas en perinatología, que estuvo intubado, que tuvo problemas del corazón, en el cerebro y muchas cosas. Y también saben, porque lo hemos dicho en la oración, que cada semana mi esposa Jackie va al Teletón y que la acompaña mi hermana Pau, en ocasiones mi hermana Tania y Quetzali. Así se demuestra el amor de Cristo con los hermanos. Hace unos días en esta visita estaban en el área del comedor y mi esposa estaba pensativa, porque cuando ustedes van ahí, pues se dan cuenta que hay muchos niños que tienen parálisis. Entonces es normal que uno, mamá, tenga preguntas que no se dicen a veces, pero preguntas como el ¿cómo va a estar mi hijo? ¿No? ¿Qué le espera? En eso se acercó una mamá con un bebé en brazos y les dijo a mi hermana Pau y a mi hermana Jackie: escuché que estaban hablando de bebés prematuros y quiero presentarles a mi hijo. La señora presentó a su hijo, que se llamaba Dylan Matías, que se llama, y le dijo que nació a las 26 semanas y que estuvo 105 días en terapia intensiva y le dieron el diagnóstico de parálisis cerebral. Y ese bebé, con 1 año de edad, se mueve, sonríe y se ve bien. Y la mamá de este niño reconoció delante de mi esposa y de Pau que solo Dios pudo hacer esto. Y con eso mismo animó a mi esposa diciéndole: tu hijo va a estar bien, confía. Pero Dios no había terminado. La mamá del niño mencionó a su cuñado, un neonatólogo que es el doctor Dylan. Y cuando empezaron a atar cabos, resultó que el doctor Dylan es el mismo médico que recibió a mi hijo en terapia intensiva, en perinatología. El mismo doctor. De todos los hospitales de esa ciudad, de esta ciudad, de todas las mesas de ese comedor, de todas las horas de ese día, Dios sentó junto a mi esposa a la cuñada del médico que sostuvo a mi hijo en sus primeros días de vida. Pero todavía no acaba ahí. Semanas atrás ya habíamos orado, puesto en oración, que estábamos buscando un nuevo pediatra porque el que teníamos no tiene experiencia con prematuros. Estábamos buscando y no encontrábamos. Y gracias a Dios, a raíz de aquel encuentro en el Teletón, ayer tuvimos la primera consulta con el doctor y Gabriel ya está en nuevos tratamientos. Lo que buscábamos, Dios lo trajo a la mesa literalmente. Ahora quiero que piensen conmigo en algo, porque aquí está la razón por la que les contesto. Para nosotros los creyentes, un testimonio de este tamaño es evidencia real del poder y del cuidado de Dios en nuestras vidas. Nosotros lo escuchamos y decimos: esa es la mano del Señor.
Su providencia allí está. Es una señal del cuidado para los suyos y nos gozamos y es un bálsamo para nuestras vidas. Pero la pregunta honesta es, ¿este testimonio convertirá a un incrédulo? La realidad es que no. El incrédulo escucha lo mismo y dice, qué bonita coincidencia, qué pequeño es el mundo, tuvieron suerte. El mismo evento, los mismos hechos, pero dos pensamientos diferentes. A nosotros como creyentes nos confirma que Dios está presente, pero al incrédulo no le alcanza. ¿Y por qué no le alcanza? Porque el problema del incrédulo nunca fue la falta de evidencia. Jesús mismo lo dijo en uno de tantos pasajes. En la Biblia, en Lucas 16:31, leemos lo siguiente. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aunque alguno se levante de los muertos. Guarden esa imagen. Porque hoy vamos a ver a Jesús decir exactamente eso frente a los escribas y fariseos, los hombres más religiosos de Israel. Y ahora sí, abran sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y antes de entrar a los textos que vamos a leer, vamos a recordar dónde estamos parados. Mateo capítulo 12 nos describe una guerra de escribas y fariseos de corazones endurecidos contra el Hijo de Dios. Al inicio de este capítulo, los fariseos acusan a los discípulos por recoger espigas en el día de reposo. Luego, Jesús sana a un hombre con la mano seca, delante de todos y en sábado. ¿Y cuál fue la reacción de los fariseos? En el versículo 14 lo dice. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Guarden ese dato también. Aquí los fariseos desde el versículo 14 ya habían decidido matarlo. Después Jesús libera a un endemoniado ciego y mudo. La multitud queda atónita y estos hombres dicen que lo hizo por el poder de Belcebú. Sí, los fariseos acusan a Jesús de que los milagros son satánicos, son por culpa de Satanás. Y ahora con eso en mente, vamos a leer el texto que nos toca el día de hoy. Es el que nos toca y hay que hacerlo. Vamos a Mateo 12, ya estamos ahí, pero vamos al versículo 38 y vamos a leer hasta el versículo 42. Acompáñenme. La palabra de Dios dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Y no pierdan de vista ese texto porque nos vamos a ir bloque por bloque. Pero vean la ironía. Los escribas y fariseos piden una señal a Jesús, cuando ya había hecho muchas. A estos señores no les faltaba evidencia, les sobraba. Y es lo mismo que pasa hoy en día con los incrédulos de hoy. Lo que ellos no tenían y lo que ellos no tienen es un corazón dispuesto a rendirse
ante Jesús. Y el mensaje de este pasaje que meditaremos el día de hoy es muy sencillo. El mensaje es el siguiente, hermanos. Cristo no responde a la incredulidad con más milagros, sino con la señal definitiva de Dios, su muerte y su resurrección. Y quien rechaza al que es mayor que Jonás y mayor que Salomón, no tendrá excusa en el día del juicio. Este pasaje cuenta con 4 bloques: una petición, un diagnóstico, una señal y un veredicto. Pasemos al primer bloque, el punto 1, la petición de la incredulidad. Leamos nuevamente el versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense quiénes hablan: escribas y fariseos, los expertos en la escritura, los custodios de las promesas mesiánicas. Si alguien en Israel debía reconocer al Mesías cuando llegara, eran ellos. Y fíjense cómo hablan: Maestro, deseamos ver de ti señal. Suena respetuoso, suena hasta piadoso, parece la petición de un alumno sincero. Pero en el versículo 14 se nos dice que estos señores ya habían decidido matarlo. Los mismos que en el versículo 24 vieron a un ciego recuperar la vista y dijeron que era obra del diablo. La petición no nace de un corazón que busca, nace de un corazón que ya sentenció. Los fariseos no piden señal para creer a Jesús, piden señal para tener de qué acusarlo. Déjenme aterrizarlo con una ilustración. Imaginen 2 matrimonios. En el primero, la esposa le pregunta a su marido: ¿me amas? Y el marido le recuerda: llevo 20 años a tu lado, he trabajado por esta casa, te he cuidado en tu enfermedad y nunca te he fallado. Y la esposa sonríe porque sabe que todo eso es verdad y descansa en la palabra del esposo. Otro matrimonio. La esposa le dice: si de verdad me amaras, me demostrarías más. El maestro le recuerda los mismos 20 años, la misma fidelidad, el mismo sacrificio, pero ella responde: ¿eso no cuenta? Quiero otra prueba. Y cada vez que él le da una, ella sube la vara y le dice: eso tampoco cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo, y aquí está lo doloroso, ella ya tiene el corazón en otra parte. No pide pruebas porque le falten, pide pruebas porque busca justificar la distancia que existe. Y quiero aclarar algo: esta es una ilustración, pero la infidelidad no tiene género. El punto de la ilustración no son las esposas frente a los maridos, el punto de la ilustración es Israel frente a Dios, porque así lo presenta la Escritura: Jehová como el esposo fiel y su pueblo como la esposa. Así funcionan los fariseos aquí, y así funciona la incredulidad hoy. Acuérdense del testimonio con el que empezamos. Nosotros escuchamos y vemos la mano de Dios y decimos: gloria a Dios, eres poderoso. El incrédulo escucha lo mismo y dice: qué bonita coincidencia, tuvieron suerte. Y si Dios le diera el milagro que pide, movería la vara igual que aquella esposa. Eso tampoco cuenta. La condición nunca era la condición, era una excusa. Y aquí hay una verdad de nuestra fe. La incredulidad no es un problema de información, es un problema de naturaleza. El hombre caído no es juez neutral esperando evidencia, es un rebelde suprimiendo la que ya tiene. Por eso ninguna señal adicional convierte a nadie, solo el Espíritu Santo, dando un corazón nuevo, abre los ojos del ciego espiritual. Hermanos, examinémonos. ¿Le hemos puesto condiciones a Dios? ¿Hay en nosotros un creeré cuando o un obedeceré sí? Cuidado, porque esa es la semilla del fariseo. La fe no dice demuéstramelo y me rindo. La fe dice: Señor, te creo, ayúdame con mi incredulidad. Y ahora viene la respuesta de Jesús. Él no cae en la trampa.
Él les lee el corazón y les da un diagnóstico que seguro les dolió más que cualquier acusación. Vamos al segundo bloque, el diagnóstico del Señor. Y leamos juntos el versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Ellos le dijeron: maestro, con cortesía fingida, con hipocresía. Pero Jesús no responde con cortesía, responde con verdad. Y usa dos palabras: mala y adúltera. Mala, la entendemos. Pero adúltera, en ese momento nadie les estaba hablando de matrimonio. ¿Por qué Jesús utiliza esa palabra? Porque los escribas y fariseos conocían perfectamente de dónde venía. El Antiguo Testamento, el pacto entre Dios e Israel, se describe como un matrimonio. Jehová es el esposo fiel, Israel la esposa. Y cuando Israel se iba tras otros dioses, los profetas no le llamaban error teológico, le llamaban adulterio. Y uno de los casos más fuertes de la Escritura lo vemos en Oseas 1, que dice así: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El matrimonio de Oseas fue un sermón viviente. Cada vez que Israel veía a Oseas sufrir por Gomer, veía a Dios lamentándose por Israel. Ese era el peso de la palabra adúltera, y los fariseos lo conocían muy bien. ¿Se dan cuenta qué acaba de pasar? Les acabo de hablar de aquella esposa del segundo matrimonio. Pues Jesús mira a los escribas y fariseos y les dice en esencia: ustedes son esa esposa adúltera. ¿Por qué? Siglos y siglos de fidelidad de Dios. Llamó a Abraham, los sacó de Egipto, los alimentó en el desierto, les dio la ley, les envió profetas, y ahora el esposo mismo está de pie frente a ellos en la persona del Hijo. Y los fariseos cruzaron los brazos y, dicho de otra manera, dijeron: demuéstranos más, porque no es suficiente. La demanda de la señal no era hambre de Dios, era el muro de la esposa infiel, y la versión moderna suena así: cuando Dios me confirme, sirvo. Cuando sienta algo, voy a la iglesia. Pero la palabra ya habló. A la esposa fiel le basta la palabra de su esposo, solo la adúltera exige pruebas interminables. Pero fíjense, aquí también viene algo importante. Jesús diagnostica el adulterio de esa generación y aún así no los deja sin nada. Dice: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Hay un sino, hay una señal más, una sola, la definitiva. Y esa señal es la razón por la que hoy estamos reunidos hoy. En el siguiente punto vamos a ver el corazón de este sermón. Vamos al bloque 3, la señal definitiva: Cristo mayor que Jonás. Y leamos juntos del versículo 39 al 41. La palabra dice: pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Y detengámonos en ese sino. Jesús acaba de decir que no habrá señal, pero en la misma frase anuncia una. No es contradicción, es precisión. No habrá señal del tipo que ellos demandan, pero Dios dará una señal, una sola, la que Él escogió, no la que los fariseos. Y para anunciarla, Jesús los manda un libro que ellos conocían de memoria, Jonás. Y para entender el peso de lo que Jesús le está diciendo, necesitamos conocer a Jonás. Pero algo importante: Jonás no fue un héroe en su propio libro. Y eso es lo que hace exactamente tan poderosa comparación. En Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 3, la palabra de Dios dice:
Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios dijo: ve al oriente, Jonás. Pero Jonás compró el bolete accidente. Tarsis era el fin del mundo conocido, la dirección contraria a Nínive. ¿Pero por qué huyó Jonás? A veces podemos pensar que Jonás huyó por miedo, pero no fue así. Jonás huyó por algo peor. Él mismo lo confiesa al final del libro, cuando Nínive ya se había arrepentido y Jonás estaba enojado. En Jonás 4, versículo 2 leemos: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás huyó porque conocía la misericordia de Dios. Y Jonás no quería que Nínive la recibiera. Jonás no dudaba que Dios pudiera perdonarlos, le molestaba que lo hiciera. La teología de Jonás era correcta, pero en su corazón había enojo, resentimiento y odio. Jonás quería un Dios de misericordia para Israel y un Dios de fuego para sus enemigos. Pero la pregunta es: ¿por qué Jonás odiaba tanto a Nínive? Porque Nínive era la capital de Asiria, la máquina de guerra más brutal del mundo antiguo. El imperio que años destruiría el reino del norte de Israel. Estos cuates de Nínive empalaban, desollaban, quemaban ciudades enteras y lo publicaban para generar terror. De hecho, en la palabra de Dios, en el libro de Nahum, capítulo 3, la palabra de Dios dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Predicar en Nínive era, a ojos de Jonás, ofrecerle salvación al verdugo de su propio pueblo. Y para dimensionarlo, hermanos, es como si Dios le dijera a un predicador judío en la Segunda Guerra Mundial: levántate, ve a Berlín, a la capital del imperio alemán que está exterminando a tu pueblo, y pregona, porque yo quiero tener misericordia de ellos. Pues algo así es lo que sentía Jonás. Y Jonás dijo: no. Lo que siguió ya lo conocen. Jehová lanzó un gran viento sobre el mar, y la tormenta era tan brava que la nave estaba a punto de romperse. Los marineros paganos aterrados clamaban cada uno a su Dios y echaban la carga al mar. ¿Y dónde estaba Jonás? Dormido en la bodega. Miren ese primer contraste: los paganos clamando al cielo y el hombre de Dios roncando. El capitán tuvo que despertarlo. ¿Qué tienes dormido? Levántate y clama a tu Dios. Entonces echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás y él mismo lo confesó: estoy huyendo de la presencia de Jehová, échenme al mar y se calmará. ¿Se dan cuenta? No le tenía miedo. Y aquellos hombres, con más temor de Dios que el profeta, primero remaron para no hacerlo hasta que no hubo remedio y lo lanzaron a las profundidades y el mar se aquietó. Y ahí, cuando todo parecía terminado, leemos en Jonás 1:17: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días como muerto para el mundo, sepultado en el abismo, y al tercer día tierra firme, y una segunda oportunidad. Hermanos, nuestro Dios es el Dios de segundas oportunidades, y de terceras y de cuartas. Con eso en mente, volvamos a Mateo. Con esa historia en mente, entiendan lo que Jesús está haciendo. Les está anunciando su muerte y su resurrección anticipadamente. Jonás fue lo que los teólogos lo llaman como una prefigura del anticipo de Cristo.
El descenso de Jonás a las profundidades anticipaba el descenso de Cristo al sepulcro. El tercer día de Jonás anticipaba la mañana de resurrección. Y el predicador devuelto de la muerte anticipaba al Cristo resucitado, cuyo evangelio llegaría a todas las naciones. Piénsenlo. Los fariseos pidieron una señal del cielo. Dios les dio una señal desde la tumba. Ellos querían fuegos artificiales y Dios les dio una tumba vacía, porque ninguna otra señal podía hacer lo que ésta hace. La resurrección no solo demuestra poder, vindica a Cristo, declara públicamente que su sacrificio fue aceptado por Dios, que sus palabras eran verdad, que es quien dijo ser, y todo nuestro evangelio se sostiene o cae sobre este evento histórico. Y aquí viene un giro. ¿Qué pasó cuando el profeta Jonás, devuelto de la muerte, cuando el pez lo vomita, entra a la ciudad? El milagro más grande del libro no es el pez, sino es esto que dice la Escritura en Jonás 3. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjense cómo está predicando Jonás. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y párale de contar. Fíjense lo que no tenía Nínive. Nínive no tenía escrituras, no tenía pacto, no tenía templo, ni sacerdotes, ni promesas. ¿Y qué recibe? Un predicador que no los quería, con un sermón de 8 palabras, puro juicio, sin una sola mención de misericordia, y ningún milagro delante de ellos, ni una señal. Y la ciudad sanguinaria entera se vistió de cilicio, desde el rey hasta el último ciudadano. Y aquí viene un punto doctrinal, teológico importante. Si el arrepentimiento dependiera de la elocuencia del predicador o de la cantidad de milagros, Nínive era el lugar donde jamás hubiera ocurrido. Ocurrió porque el arrepentimiento no lo producen los milagros ni una predicación elocuente. Lo produce la gracia soberana de Dios que quebranta el corazón que Él quiere quebrantar. Y el libro de Jonás tiene un final que muchos olvidamos y que no podemos saltarnos hoy, porque revela el corazón de nuestro Dios. Cuando Nínive se arrepintió y Dios no la destruyó, Jonás se enojó. Se salió de la ciudad, se hizo una enramada, una cabañita con ramas, y se sentó a ver si acaso caía el juicio. Él dijo: yo voy para allá y voy a esperar el momento en el que Dios los acabe en la sombrita. Pero fíjense, Dios en su paciencia le predicó un último sermón a Jonás. Y no con palabras, sino con una planta. Dios hizo crecer una calabacera que le diera sombra. Y Jonás se alegró grandemente. Al día siguiente, Dios preparó un gusano que secó la calabacera y llegó un viento solano muy fuerte que golpeó la cabeza de Jonás. Tan fuerte era lo que estaba pasando Jonás que deseaba morirse. Y entonces vino la pregunta de Dios que cierra el libro de Jonás. Jonás 4. Entonces dijo Jehová: Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y Jehová le pregunta: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Lo ven? Jonás lloraba por una planta que ni él sembró. Dios miraba una ciudad con 120,000 almas. El profeta
estaba enojado por su comodidad. Dios se conmovía por los perdidos. Jehová veía enemigos tiranos. Dios veía criaturas suyas, contadas una por una. Así de misericordioso es nuestro Dios. Paciente con una ciudad sanguinaria, paciente con un profeta amargado, paciente todavía hoy con cada uno de nosotros. Pero aquí quiero hacer una precisión, hermanos. En el Salmo 136 leemos: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Para siempre es su misericordia? Sí. Y esa palabra es verdad eterna. Pero noten para quién es para siempre. Es la misericordia del pacto, la que Dios tiene con sus hijos, la que nos alcanzó en Cristo, jamás se agotará. Pero hacia el mundo, Dios muestra paciencia y bondades reales como Nínive. Pero la paciencia de Dios hacia el que está fuera de Cristo tiene un límite. Y ese límite se llama el día del juicio. ¿Quieren la prueba en la misma Biblia? La misma Biblia dice que Nínive se arrepintió en tiempos de Jonás. Pero generaciones después volvió a su maldad y Dios levantó a un profeta, Nahum, ya no para llamarla al arrepentimiento, sino para anunciarle su sentencia. Ay de ti, ciudad sanguinaria, y Nínive fue destruida tal como Dios lo dijo. La misericordia despreciada no se recicla para siempre. Un día se convierte en juicio. Por eso nuestro texto no dice que los ninivitas recibirán otra oportunidad, dice que se levantarán en el juicio. El juicio viene y la única puerta para pasar de la paciencia de Dios a la misericordia eterna de Dios es rendirse ante Cristo. Ahora pongan la balanza a Jerusalén y a su generación. El pueblo del pacto, las escrituras completas, siglos de profetas y delante de ellos no un predicador renuente, sino el Hijo de Dios encarnado, sanando leprosos, abriendo ojos ciegos. ¿Y qué decían los fariseos? Queremos más. Menor luz, arrepentimiento total. En Nínive, mayor luz, incredulidad total. Por eso Jesús dice que los ninivitas se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. No porque los ninivitas sean jueces, el juez es Cristo, pero su arrepentimiento será la evidencia del cargo. Nínive se rindió con tan poco. ¿Qué excusa tienen los que no nos hemos rendido con tanto? Y entonces Jesús pronuncia las palabras que son el corazón de este sermón. He aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás. Jonás huyó de su misión. Cristo puso su rostro hacia Jerusalén sabiendo que iba a morir. Jonás bajó al abismo por su propia desobediencia. Cristo bajó al sepulcro por nuestra desobediencia. Jonás no amaba a los que predicaba. Cristo lloró sobre la ciudad que los rechazaba. Jonás era amargado y se amargó por la misericordia. Cristo es la misericordia encarnada. Jonás salió del pez para predicarle a una ciudad enemiga. Cristo salió de la tumba para salvar a sus enemigos. Sí, enemigos. Eso éramos tú y yo cuando Él murió por nosotros. La pregunta para nosotros hoy no es ¿cuántas señales hemos visto? Sino más bien ¿qué hemos hecho con la señal que Dios ya dio? ¿Cuál es la señal? La tumba vacía. Esa es toda la evidencia que Dios prometió y es toda la evidencia que un regenerado necesita. Pero Jesús aún no termina. Hay un segundo testigo en este tribunal y no viene de una ciudad pagana, sino de un palacio. Vamos al último punto. Cristo mayor que Salomón. Y leamos el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
Jesús llama a un segundo testigo al estrado. El primero fue una ciudad pagana, el segundo una mujer pagana. El primero representa a los que se arrepienten ante la predicación y la segunda a los que buscan la sabiduría de Dios con diligencia. ¿Quién era la reina del sur? No es una serie, hermanos. Primera de Reyes 10 dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Se dan cuenta? Escuchó un rumor y dice: yo quiero ir, vamos a probarlo. Sabá estaba en el extremo sur de Arabia, unos 2000 kilómetros desde Jerusalén. Por eso Jesús dice: de los fines de la tierra. Hermanos, hablamos de meses de travesía en caravana por el desierto, calor, bandidos, sed, riesgo real de no volver. Una reina pagana en funciones dejó su trono y cruzó el desierto. ¿Para qué? Fíjense en el detalle del texto. Oyó la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Lo que la movió fue el rumor de que había un rey cuya sabiduría venía de Dios. Y al llegar quedó asombrada y terminó su visita no alabando a Salomón, sino al Dios de Salomón. Escuchen lo que dice la Escritura en Primera de Reyes 10. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que hagas rectitud y justicia. Una reina pagana, sin pacto, sin promesas, terminó bendiciendo a Jehová en Jerusalén. Ahora el contraste. De un lado, la reina del sur, pagana, sin escrituras, sin profetas, con solo un rumor, y con solo un rumor invirtió meses, fortuna, riesgo para ir, y del otro lado, escribas y fariseos. Tenían la sabiduría de Dios encarnada caminando por sus calles. No necesitaban caravana ni desierto. Cristo estaba a metros de ellos. Ella viajó 2000 kilómetros para oír a un rey sabio. Ellos no quisieron cruzar la calle para rendirse ante el Rey de Reyes. Y entonces Jesús pronuncia la segunda sentencia. He aquí más que Salomón en este lugar. Más que Salomón. Y hay que decirlo con claridad, porque Salomón fue grande. Pero fue un grande que se derrumbó, se equivocó. Salomón recibió sabiduría. Cristo es la sabiduría de Dios. Salomón respondió las preguntas difíciles de una reina. Cristo resolvió el problema imposible del pecado. Salomón edificó un templo de piedra que fue destruido. Cristo edifica un templo de piedras vivas que jamás caerá. Salomón terminó sus días arrastrado a la idolatría. Cristo terminó su obra sin mancha y sin caída, declarando desde la cruz que todo estaba consumado. El trono de Salomón se acabó, el trono de Cristo no tendrá fin. Y fíjense en algo interesante. Jonás y Salomón, el profeta y el rey, dos oficios de Cristo. Los dos oficios que Israel esperaba del Mesías y los dos cumplidos y superados en el hombre que los fariseos tenían enfrente. Pero los testigos ya declararon: Nínive se arrepintió con menos, la reina buscó con menos, el tribunal está listo. Solo falta la pregunta final. Vamos a la conclusión. Hermanos, recapitulemos el camino. Una petición. Los fariseos dicen: deseamos ver de ti señal. La demanda de un corazón que ya había sentenciado. Un diagnóstico: generación mala y adúltera. La esposa infiel que pide pruebas porque tiene el corazón en otra parte. Una señal: el Hijo del Hombre 3 días en el corazón de la tierra y un veredicto. Nínive y la reina del sur, testigos de cargo contra todo el que teniendo más luz se rindió menos. Y ahora quiero regresar a donde empezamos, pero no al testimonio. El testimonio de esta semana nos mostró las señales de Dios, su cuidado para nosotros, y le damos la gloria por ello. Pero esas señales consuelan, no salvan. Solo hay una señal
que salva. Y es la que el apóstol Pablo puso como síntesis de todo el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15. Esa es la única señal que salva. Ahí está, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día. Eso es la señal del profeta Jonás cumplida. Lo que Jesús anunció delante de los fariseos, Dios lo hizo en la historia a la vista de todos. Esa es la base del Evangelio y esa es toda la evidencia que Dios prometió al mundo. Aquella generación tuvo al Cristo anunciado. Nosotros tenemos la señal cumplida y la escritura completa en nuestras manos. Y aquí viene lo peligroso, porque nadie en la historia ha tenido más luz que nosotros. Primero, una palabra, un mensaje para aquella persona que aún no se ha rendido a Cristo. Quizá has dicho alguna vez con otras palabras lo mismo que los fariseos. Si Dios me hiciera un milagro, yo creería. Si me serviera esto, si me resolviera esto, yo le serviría. Escucha lo que este texto te dice. La señal ya fue dada, no habrá otra y no hace falta otra. Dios no te debe un milagro privado, ya puso su evidencia en la historia, una tumba vacía en Jerusalén, y recuerda lo que vimos. La paciencia de Dios contigo es real, pero tiene un límite, y ese límite se llama el día del juicio. Ese día Nínive se levantará. Gente que se rindió con un sermón de 8 palabras, y tú, que oíste el Evangelio completo domingo tras domingo, no te sientes sobre tu orgullo esperando una señal que ya fue dada. Clama hoy al Dios que quebrantó a Nínive, porque el mismo Dios de gracia soberana que abrió aquellos corazones puede abrir el tuyo, y su promesa está en pie. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10. Segundo mensaje, este es para nosotros los creyentes. Hermano, este texto también nos predica a nosotros y nos predica de 2 maneras. Nos predica advertencia. Cuidemos de la fe que pide señales. Recibamos con gratitud las señales de providencia como la de esta semana, pero no vivamos de ellas. Vivamos de la palabra. La esposa fiel no le exige pruebas nuevas al esposo que ya lo demostró todo. Nuestra seguridad no está en lo que Dios nos muestra esta semana, sino en lo que Cristo consumó hace siglos y siglos, en la cruz donde pagó nuestra deuda y la tumba que dejó vacía. Cuando venga la duda, y va a venir, hermano, no le pidamos a Dios otra señal. Volvamos a la señal del Evangelio. Otro mensaje es que este texto nos predica consuelo y misión. ¿Quién quebrantó a Nínive? No fue Jonás. Jonás ni quería estar allí. Fue Dios. ¿Saben lo que eso significa? Que esa persona, hermano, por la que llevamos orando, nuestro esposo, nuestro padre, nuestro marido, nuestros hijos, esa que parece más dura que Nínive, no está fuera del alcance de Dios. Si la gracia que quebrantó a la ciudad sanguinaria puede quebrantar el corazón de nuestros familiares o seres queridos que a veces ya damos por perdido. Dios utilizó a un predicador imperfecto con un mensaje sencillo. Hermano, no esperemos ser elocuentes para hablar de Cristo. Predica Cristo. Sembremos y prediquemos y dejemos que la cosecha
al Dios que cuenta las almas una por una. Termino donde empezó el texto. Aquellos hombres dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal, y sin saberlo pidieron lo que Dios ya había decidido dar desde la eternidad: a su Hijo, muerto por los pecadores y resucitado al tercer día. Esa es la señal, no hay otra, y no hace falta otra. Más que Jonás está aquí, más que Salomón está aquí, y su tumba está vacía. Pero ¿saben? Cristo vive. No quedó en el sepulcro ni se quedó en la historia. Ascendió. Y hoy está sentado en su trono a la diestra del Padre, reinando. ¿Y saben qué está haciendo? Esperando. No porque le falte poder, sino porque le sobra misericordia. Está esperando hasta que entre hasta el último de sus elegidos, que la última oveja escuche su voz y venga al redil. Por eso todavía hay púlpitos, todavía hay Biblias abiertas, todavía hay domingos como este. Cada día que pasa sin que Cristo vuelva es un día más de gracia, pero no esperará para siempre. La primera vez vino como el cordero manso llevado al matadero, callado ante sus verdugos para morir por los suyos. La segunda vez vendrá como el león de la tribu de Judá, con poder, con gloria y con el libro del juicio abierto. El cordero vino a ser juzgado en nuestro lugar. El león viene a juzgar. Y aquel día ya no habrá señal que pedir, ni tiempo que negociar. En ese tiempo solo existirán dos clases de personas: las que se rindieron ante el Cordero y las que tendrán que comparecer ante el León. Que nadie, nueva semilla en Cristo, se levante en el juicio sin haberse rendido ante Cristo. Oremos. Señor y Padre Celestial, a ti sea dada la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Permítenos entender y atesorar en el corazón que los milagros nos salvan y que no debemos de buscar más señal, sino regresar a la única que ya nos diste: el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, su resurrección. Concédenos el arrepentimiento, Señor. Aumenta nuestra fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.